Pero el peor enemigo del ciudadano, ¿qué es? ¿La ley o el funcionario? El funcionario, por supuesto que sí. ¿Por eso? ¿Por corrupción o por qué? Por corrupción. El funcionario es el mayor peligro para la sociedad. El funcionario corrupto. ¿Y eso es posible eliminarlo? Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches y como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Mira. Gracias a Care Santa Cruz y a Finese que nos permiten estar junto a ustedes. Hoy, dentro de lo que es, por supuesto, este nuevo episodio de En La Mira, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los bolivianos, más aún en esta etapa, de aquí en adelante. Bolivia tiene un código tributario que lleva más de 20 años de vigencia y de relación entre el Estado y los contribuyentes. Hay algunas personas que lo ven como un instrumento de control. Habemos otras personas que preferimos muchas veces decir no le entiendo y que lo vea alguien que sabe respecto al tema. ¿Es el tema tributario una maquinaria de asfixia para los contribuyentes en Bolivia? Hoy aquí en el programa recibimos a Henry Pérez Oxa, abogado tributarista que estuvo dentro de lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales y que ahora propone un nuevo código tributario en el país. Quiere cambiarlo todo. Así que en este episodio de En la Mira nos vamos a ocupar de este tema. ¿Es necesaria una reforma? ¿Necesitamos un nuevo proyecto que tenga más dudas o más certezas? Vamos a preguntarlo hoy, como siempre y a nuestro estilo, aquí al abogado Henry Pérez, sin ningún tipo de concesiones para que nos cuente. ¿Cómo está? Buenas noches. Estimada Cecilia, muy buenas noches. Un honor, un sueño cumplido para mí estar frente a semejante profesional en la comunicación y presto para hablar sobre lo que me apasiona de vida. Es decir, ha sido una elección que he hecho de tratar de llenar un espacio tan importante desde lo jurídico en lo tributario. ¿Hace cuánto tiempo que es abogado usted? Bueno, Tributarista. bueno, yo he nacido con el actual Código Tributario, casi 24 años de experiencia en la materia, porque yo asumí un cargo en el Servicio de Impuestos Nacionales justo cuando el Código Tributario actual se estaba poniendo en vigencia. Fui parte de una camada de profesionales que implementamos el actual código, hicimos los documentos, creamos, diseñamos y Ah, lo usted estuvo pusimos en en toda la marcha. elaboración del código actual. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hemos Esto cuando estaba conocido. usted dentro del Servicio de Impuestos Sí, sí, Nacionales. sí, sí, hemos identificado varios errores, varias incongruencias, incoherencias, vacíos y básicamente inconstitucionalidades que se plantearon al actual Código Tributario y que lo han dejado un poco hueco y que no hemos podido, digamos, sostener en el tiempo como administración tributaria. Pero, ¿qué experiencias lo llevan a usted que participó, digamos, de este código tributario y la elaboración de este código vigente en este momento, a plantear hoy un cambio a absolutamente Bueno, todo? en realidad yo no he participado en la elaboración, pero sí en la implementación, es decir, la puesta en vigencia, porque ingresamos justamente cuando ya estaba, digamos, a mesecitos de haberlo puesto en vigencia, lo implementamos identificando en la práctica, porque realmente, estimada Cecilia, yo creo que una persona que tenga que diseñar una norma, pues tuvo que haber pasado por la cancha. Y creo que mucha gente de la que ha diseñado el actual Código Tributario, pues ni siquiera tenía experiencia en la materia. O sea, ¿usted quiere decir que quienes nos plantaron, por decirlo de alguna manera, este código tributario vigente en este momento, efectivamente, no le entienden? Nosotros somos parte de una organización internacional tributaria que se llama el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que tiene su sede en Panamá. En Panamá, Panamá es un paraíso fiscal, ¿no? Imagínense más o menos la tendencia hacia dónde va esta organización. Y normalmente sacan modelos de códigos tributarios para Latinoamérica. Y nuestro código tributario actual ha sido justamente extraído de uno de esos modelos, que no se adecuaba a la realidad y actualmente peor ¿Una todavía copia? exactamente, hace una mal copia de un modelo que sacó esta entidad internacional, pero que lastimosamente no estaba acorde con la realidad. ¿Esto se da cuenta usted cuando ingresa a Servicio de Impuestos? Claro que sí. Cuando empezamos a ver las inconstitucionalidades, el diseño que hubo de una estructura desordenada, incluso del código tributario, que debería estar como lo estoy proponiendo yo ahora, me encantaría explicarlo, que de verdad nos ha puesto en una situación, tanto a los funcionarios como a los propios contribuyentes, en una confusión muy grande. ¿En qué se diferencia su propuesta, doctor,
a la de otros tributaristas también en este sentido con relación al cambio? Bueno, en realidad mi propuesta es la única en el país. Puede haber una consultoría, puede haber una O críticas, convocatoria. digamos, pero No, no, está bien. O sea, soy, digamos, la única persona que está proponiendo un código tributario integral. Pero sí hay profesionales que están proponiendo, por ejemplo, modificaciones parciales, como en el tema de la prescripción, como un perdonazo, como rebajar impuestos, ¿no? Mi propuesta es mucho más integral, que va a solucionar estructuralmente no solamente un porcentaje, una bajada, una subida de cuánto dinero tengo que pagar, pero principalmente nosotros proponemos seguridad jurídica para las actividades económicas. doctor, ¿hubo algún caso, alguna situación que a usted lo llevan o que lo marcan para impulsar este proyecto Por de ley? supuesto que sí, por supuesto que muchísimas. Una muy, muy grosera, muy radical hay un instituto jurídico que se llama silencio administrativo. Cuando uno solicita con una carta a la administración pública, ¿no? Y la administración pública tiene un plazo para responder y no lo hace dentro de ese plazo, se considera silencio administrativo que da lugar a un efecto jurídico como por ejemplo la negativa. Es decir, ¿Qué quiere decir eso? entiendo que me rechazaron. Si no me has respondido, el efecto es negativo, es decir, que me has rechazado mi solicitud, por lo tanto yo tendría la opción de impugnar frente a ese rechazo. He visto que este código tributario no tiene ese instituto y se han dado casos en los que los contribuyentes realmente frente a una solicitud tendría que uno exigir al Tribunal Celestial una respuesta. Y lo han dejado desamparado porque no hay una norma. Encima las autoridades ratificaron el hecho de que el silencio administrativo negativo no se aplica en materia tributaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar la gana del funcionario o que pase el plazo? Mire, son 6 meses que tiene como plazo máximo la administración pública para responder una solicitud que se la dejan pasar y la dejan pasar y uno no puede reclamar. Entonces ahí vi yo que el contribuyente estaba completamente desamparado en la protección de sus derechos, no solamente por el tema de los tribunales, las autoridades, sino por la inexistencia de una norma. Este silencio tributario no existe No en existe en nuestro materia código tributaria. tributario, Exactamente. aquí en Bolivia. En otros países sí existe. No, en nuestro país existe este instituto, pero en el procedimiento administrativo general, pero no en materia específicamente tributaria, por lo cual realmente ha sido Pero ¿no es una incongruencia pero por esto? supuesto, la verdad es que las autoridades, los propios juzgados, los vocales magistrados de las salas, se han hecho la burla un poco de los derechos del contribuyente. Como pretexto han colocado de que no existe en la norma tributaria algo específico así. Pero eso es una respuesta que beneficia definitivamente al servicio de impuestos y no En al realidad, el contribuyente. Código Tributario está inclinado a beneficiar al Estado. ¿Por qué? Porque cuando la Administración Tributaria tiene una decisión, el contribuyente tendría que tener opciones para no estar de acuerdo, impugnar, procedimientos impugnatorios. El actual Código Tributario solamente daba viabilidad al procedimiento administrativo, es decir, juez y parte frente a un contribuyente que estaba desamparado frente a la parte que es impuestos y la propia administración pública que también era el juez. Por lo tanto, no había una instancia de impugnación independiente, imparcial, que se tuvo que recoger de un anterior código tributario ya derogado, ya abrogado, para que pueda ejercerse el derecho a la defensa del contribuyente. ¿Por qué yo, ciudadana boliviana, hoy que le estoy preguntando y el resto de las personas que lo están mirando, deberíamos confiar en su propuesta? Deberíamos decir, bueno, esta propuesta está interesante, es de alcance nacional y no busca un beneficio personal o de algunos sectores. Bueno, en realidad he visto situaciones muy tristes, radicales, trágicas, en las que de verdad este es un trabajo gratuito, es un trabajo profesional independiente, que creo que en mi trabajo como asesor jurídico, tributario, me ayudaría muchísimo por lo menos para establecer una situación de igualdad. Y ahí está la respuesta a su pregunta, estimada Cecilia. ¿Por qué la gente debería confiar en esta propuesta de reforma? Porque ante todo estamos queriendo cambiar la potestad tan excesiva que tenía el Estado frente al contribuyente y colocar en una situación de igualdad a ambas partes, cosa que incluso los plazos, incluso las responsabilidades del funcionario frente al contribuyente o al daño que le ocasione, pues sea respondida. En cierta forma estamos hablando de que beneficiaría
al derecho, a la justicia en materia A ver, tributaria. pero doctor Pérez, usted asesora a gremiales y asesora a transportistas, porque yo tendría que creerle en este caso que este anteproyecto que usted propone no busca beneficiar a estos sectores nada más en el país. Tributariamente convivimos con regímenes que facturan y no facturan, es decir, hay gente que paga La impuestos mayoría de más los que otros. pero Sí, sí, la sí. mayoría de los bolivianos no factura. Por supuesto que sí. Por eso es que el contribuyente formal, el que tiene su NIT, no solamente transportista, y hablo de transportistas no urbanos, que tienen su régimen y no facturan. No hablo de gremiales, hablo de comerciantes que tienen que facturar, que tienen que recibir un crédito fiscal y que lastimosamente acaban pagando doble o hasta triple impuesto. Entonces, esa desigualdad la verán las autoridades en el fondo, es decir, reducir el IVA, hacer desaparecer el IT, es reducir el IUE, qué sé yo, como están proponiendo algunas autoridades que quieren postular a ciertos cargos, pero yo estoy proponiendo principalmente un nivel de igualdad, simplemente proteger los derechos de ambas ¿Este partes. anteproyecto beneficia a esos sectores que usted representa? Yo creo que beneficia a todos. Pero Mire, sí los beneficia a ellos sí, por también. supuesto que sí. Mire, por ejemplo, el sector transporte pesado que factura por combustible no recibe un 30% de su crédito fiscal y esto se convirtió en un gasolinazo a la inversa que, mire, como subvención del combustible, lo utilizan, lo gastan, lo consumen gente que no tributa. Por ejemplo, los autos chutos, los transportistas urbanos que no facturan, Los micros. exactamente, y que como empresa de transporte internacional o de carga, o de pasajeros, digamos, pesados, la idea es que teniendo un crédito fiscal, cumpla con todo su requisito para que me beneficie con el 100%. Pero como le han cambiado la norma para que 30% no sea objeto de beneficio, ahí hemos encontrado que ha habido un gasolinazo que cayó en hombros de un sector. Yo lo que quiero es igualar Y en las este cosas. caso, poniendo el mismo ejemplo, este gasolinazo a la inversa que usted habla perjudica, por decirlo de alguna manera, o recae sobre el transporte pesado, por ejemplo, y no sobre los micreros. Así es, así es. Como le Lo decía, que usted busca es la balanza con este por anteproyecto. supuesto que sí. Los que tienen NITs son supercontribuyentes porque sostienen lo que no tributan los demás, pero que utilizan escuelas, hospitales, caminos, no se tributa de forma igualitaria. Por ¿Y eso, cómo cambiaría esto uno de con los, su uno anteproyecto? de los principios más importantes de mi código tributario es el sistema igualitario, es decir, una situación entre Estado y contribuyente, pero también entre contribuyentes. Hay políticas tributarias, realmente este tiempo ha sido digamos, un desperdicio en el tema de un viceministerio, por ejemplo, de política tributaria, cuando hay dos políticas lindas que podrían aplicarse para que todos facturen. Ujú. Por ejemplo, Por ejemplo, a ver, ahí para explicárselo en facilito a la excelente. gente, ¿los micros nos tendrían que dar factura? Es realmente complicado porque es un sector muy, muy grande, ¿no? Que se puede mover incluso electoralmente. Pero la idea es que, como en otros sistemas económicos, en otros sistemas tributarios, como el chileno, por ejemplo, colombiano y mexicano, todos, absolutamente todos facturen, porque todos tendrían que ser formales, pero no tanto como lo hacen en Bolivia, porque le tienen miedo de verdad al ser formal. Pagamos verticalmente lo que deberíamos pagar horizontalmente. ¿A qué me refiero? Que más gente pague, pero poco. Doctor, pero ahí le vuelvo a repetir entonces, lo que usted propone, siguiendo el ejemplo del transporte pesado de los micros, es que los micros también nos facturen. En esos temas, estimada Cecilia, como le digo, yo no estoy ingresando. Simplemente estoy haciendo conocer que hay una desigualdad muy grande que debería manejar las políticas tributarias. Mi código tributario, mi proyecto, simplemente resuelve una desigualdad donde el contribuyente ha estado desamparado. El contribuyente formal. O sea, si todos nos formalizamos, mi código tributario protege sus derechos, protege el derecho de todos los ¿Cuál es el contribuyentes. artículo más innovador que tiene este anteproyecto? El que realmente uno puede decir A ver, que lo cambia todo, que cambia las reglas. me encanta la pregunta porque no es solamente un artículo, sino es toda la estructura. Hemos tardado como unos 3 años en diseñarla con todo el equipo que tengo en la oficina, estudiantes, egresados y abogados, diseñarla en 5 pilares, en 5 partes, el código tributario que estoy proponiendo. Primera parte, el derecho sustantivo y material, es decir, el origen de los derechos y obligaciones tanto del contribuyente como del Estado. La segunda parte, los procedimientos, plazos, formalidades, participaciones en cuanto a la prueba y todo aquello, notificaciones, la segunda parte. La tercera parte, la
impugnación, los derechos impugnatorios del contribuyente, donde estamos proponiendo creación de juzgados especializados en materia tributaria que hagan justicia de forma completamente independiente. La cuarta parte, el sistema penal sancionatorio tributario, que realmente nuestro sistema, como la palabrita que manejan es el arrepentimiento eficaz, ¿no? En materia tributaria, es un sistema pues de la Edad Media, es un sistema acusatorio, inquisitivo en realidad. ¿Por qué? Porque busca la confesión para quemar a las brujas y a los magos. Es un sistema penal de la Inquisición. Entonces, aquí yo estoy queriendo plantear un sistema penal tributario diferente, la cuarta parte. Y la quinta parte, lo- los derechos del contribuyente y la creación de un defensor del contribuyente. ¿Qué es un defensor del Bueno, contribuyente? simplemente alguien que siente la mano al funcionario, que obligue a cumplir la ley, como el defensor del pueblo, que si Pero es que el tiene que defensor a actuar. veces, muchas veces no, Tenemos no lo en hace, Perú, digamos, sí, sí, ¿no? Es sí. como que una oficina ahí que está. El problema es ese, que se ha politizado demasiado este último tiempo, esas ¿Y qué instituciones rol tan bonitas. cumpliría entonces? Perdón, ¿Qué rol cumpliría un defensor es, del es contribuyente? velar porque el funcionario realmente responda por sus actos cuando viole la normativa y los derechos del Pero contribuyente, al que ser un también tienen que ser. funcionario del Estado, ¿no velaría solo por los intereses del Estado? Por eso es lo que ha pasado este último tiempo. Este instituto del defensor del contribuyente realmente es tan importante, tan necesario. ¿Por qué? Porque si yo soy abogado que realmente tengo éxito en mis casos, me va muy bien, pues un contribuyente de a pie no debería requerir el apoyo de un abogado, sino de una institución que no le cobre y que, bueno, haga respetar sus derechos por parte del funcionario. ¿Usted plantea eliminar la eliminación de la herencia de deudas? O sea, Sí, sí. eliminar esto de la herencia de deudas. Por supuesto que sí. No solamente eso, estimada Cecilia. La deuda tributaria crece día a día. Crece de forma tal de que no se perjudica el contribuyente porque finalmente se puede morir y nunca paga. Quien se perjudica realmente con el crecimiento de la deuda es el Estado porque nunca cobra esa deuda. Estamos viendo que los perdonazos quieren reducir a lo mismo. Yo estoy proponiendo que directamente se reduzca para que el Estado pueda cobrar y el contribuyente pueda vivir tranquilo y sus herederos Pero ¿cómo? nazcan sin deuda. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué Con- plantea con- usted? claro, reducir son cuatro partes que tiene la deuda tributaria. Impuesto omitido, el puro, el que tuvimos que haber pagado y que siempre se cobra, incluso con los perdonazos. Eliminar el mantenimiento de valor. Eliminar el interés, que son dos cosas que van creciendo progresivamente y que significa anatocismo. Y eliminar la multa progresiva, que también es otro interés que va generándose progresivamente. Por lo tanto, solamente Se pido queda con el primero. exactamente el impuesto emitido como tal, más una multa, pero fija, dependiendo del monto. Entonces, eso implicaría que el contribuyente, pues, aunque no tenga liquidez en el momento del pago, cuando lo tenga, pues cancele. No somos evasores por naturaleza, estimada Cecilia. Yo siempre manejo este ejemplo de Superman yendo a matar a Batman porque le obligan y diciéndole a Lisa Lane, este mundo no te deja ser bueno. Realmente esta es una normativa draconiana que no permite cumplir y que obliga a uno a parecer como un evasor. Eso quiere decir, perdón, doctor, y ahí lo interrumpo. Quiere decir, doctor Pérez, que lo que usted plantea es que se pague el impuesto, una sola multa, un monto fijo y que esto no vaya creciendo conforme pasan los años, que es lo que muchas veces le pasa a una persona, que comete un error, tiene, no sé, un impuesto por 1, 2, 3 pesos y después esa persona sale con una deuda de miles de bolivianos. Imagínense, eso es lo que pasa cada día. Imagínense con el tema del mantenimiento de valor que va subiendo con la OFB, intereses que va subiendo y la multa también que se actualiza con es una locura impagable ni con una vida. ¿Esto no podría usarse de alguna manera para evitar pagar obligaciones hacia el Estado? No, por supuesto que no, porque el origen de la obligación tributaria es inamovible, ¿no? Cuando uno mire todo lo que nos rodea actualmente se ha comprado, ha tenido un precio y obviamente es sujeto a un impuesto, ¿no? Tanto el inmueble, vehículos, cosas que consumimos. Entonces, la obligación tributaria nace para todos. Por lo tanto, es muy difícil que desaparezca y que beneficie a alguien. Los accesorios son lo que perjudica. ¿Quiénes se benefician más de este código, de este anteproyecto que usted propone? ¿El pequeño contribuyente o también las grandes empresas? ¿O todos? Yo creo que todos por igual, porque hay un principio tan importante en materia tributaria que es el principio de progresividad y proporcionalidad. El que más gana, más paga. Y obviamente se trata de que
todos tributemos en la medida de nuestra capacidad contributiva. El artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado establece esa obligación y básicamente hay que ver dónde surge el ahorro, dónde surge la riqueza, ya sea por el patrimonio, por el ingreso o por el consumo. Nuestra política tributaria de aquí para adelante, espero para las autoridades, pues sea una, no sé, una renovación en cuanto a la visión de Estado. Usted se lo propone obviamente a quienes van a ingresar a hacer gobierno de aquí en adelante, Mire, desde noviembre. hay propuestas de perdonazos, incluso cínicamente, ¿Funciona el perdonazo? es un viernes negro. En realidad uno lo hace ¿Qué quiere subir, decir eso? le hace subir el precio para rebajar y cobrar lo mismo. En realidad siempre ha sido así. Es Pero un engaño. sí, pues yo estoy proponiendo que mi código tributario se mantenga así, solamente el precio fijo para siempre y no haya ningún tipo de engaño. Solamente estaríamos viendo como variable la falta de liquidez o la falta de economía, una enfermedad, un accidente pueden provocar todo aquello, pero siempre uno va a surgir. Por lo tanto, el Estado tiene que tener su porcioncita de trabajo. Por ejemplo, que la persona no pueda pagar en ese momento la multa, Claro, o no claro. pueda pagar el impuesto, no digo Que la multa, sea el impuesto. posible de pagar, incluso con el tiempo. Y también el tema de la prescripción, estimada Cecilia, es algo que el Estado ha utilizado, el gobierno, mire, desde lo que cobraban y lo que yo pago, cuando me acerco donde una funcionaria y le digo, ¿sabe quién paga su sueldo? Es mi platita, yo estoy pagando lo que usted come, así que por favor tráteme bien. Y encima, yo estoy pagando impuestos, estimada Cecilia, no para canchitas de fútbol de césped sintético, palacios, alfombras persas, no, estoy pagando impuestos para escuelas, para hospitales, por lo tanto, realmente debería servir ese Usted aporte y propone una debería ser pagado. modificación en general, porque esto podría modificar, obviamente esto modificaría lo que es el actual sistema de impuestos, ¿no? Sí, La sí, oficina en sí. Ahora, ordenaría. mucha gente, por ejemplo, usted me acaba de decir que el perdonazo es una mentira. El perdonazo simplemente es una especie de volverse honesto con la gente, porque realmente el accesorio que va creciendo es imposible de pagar, por lo tanto ahí estamos siendo deshonestos, no le estamos permitiendo al contribuyente que se formalice, que se Pero hay mucha regularice. gente que no paga y que espera el perdonazo. Yo he pedido un perdonazo del 1% del total de la deuda, porque la mora actualmente, Cecilia, es enorme, es más grande que la propia recaudación. Entonces, si hay una ¿Cuánto mora es? tan grande, bueno, no tengo el dato ahorita, no tengo la situación, pero sí se ha establecido que la mora ha crecido tanto que ha superado la propia recaudación en alguna gestión. ¿Qué he propuesto yo? Un perdonazo del 1%, pero en dólares. Uy, ¿quién no va a pagar semejante oportunidad? Pero me Pero no dijeron, hay no, dólar. ya no hay levantamanos, ya no hay mayoría en el Congreso, así que no se va a poder hacer. Antes habían perdonazos que se aprobaban en un día, las famosas leyes del presupuesto que venían ya aprobadas, que contenían situaciones interesantes que agravaban la situación del contribuyente en materia aduanera, municipal, universidades, impuestos, que nadie dijo nada por ¿Recuerda mucho alguna, tiempo. por ejemplo? Sí, sí, por supuesto, el tema del 30% del crédito fiscal, que modificó la ley 843, pero sin que nadie se dio cuenta, la insertaron de contrabando en la ley 291 del año 2012, que era ley del presupuesto, no solamente por un año. Entonces, mire, realmente hemos vivido una etapa en la que el contribuyente ha sido completamente olvidado. ¿Cuál ha sido la peor etapa para el contribuyente estos últimos años? Creo que entre el 2012 y el 2016, porque el 2016, me acuerdo muy bien, es un año emblemático, usted se debe acordar, del 21 de febrero, ¿no? El 2016 se manejaba el término terrorismo tributario. Y me acuerdo muy bien, en enero nos reunimos en Sucre, una cumbre tributaria, y empezamos con un bloqueo, que el 30% del crédito fiscal, que mucho terrorismo tributario, y ahí apareció el 21F, digamos, con el resultado que conocemos. Pero a partir del 2012 fueron cambiando las normas de manera tal que incluso hicieron subir los años de prescripción para que el Estado siga cobrando y siga cobrando lo que ya no debía cobrar. Entonces, a partir del 2012 hasta el 2016 fue una época realmente negra para el contribuyente. Desde su experiencia, ¿cuál es el abuso, doctor Pérez, más común que enfrenta hoy por hoy el contribuyente? Yo creo que la falta de reclamo, la falta de atención a los derechos, hacerle conocer al contribuyente que sí, de verdad, puede pagar, pero tiene estas posibilidades, tiene estas instancias, y alguna de las que está de moda es anular, depurar crédito fiscal. Es lo que está de moda ¿Qué ahorita. significa eso en facilito? Que, por ejemplo, usted tiene una factura y le dicen los de impuestos un cachito, ¿esta factura de dónde la obtuvo usted? La debió comprar como crédito fiscal para descargar. Pruebe que ha comprado usted el producto o el servicio que dio origen a esa factura.
y eso no se puede probar. En muchos aspectos, el contribuyente se siente hasta obligado a cancelar algo nuevamente por doble partida. Por lo tanto, para no perder ese crédito fiscal, uno debería tener una serie de requisitos que son imposibles de cumplir. Por lo tanto, la depuración de una factura es realmente sencillo para la administración tributaria y ese es el abuso más común ahorita. ¿Y cómo se elimina eso? Hay criterios jurídicos, tenemos sentencias que hemos obtenido de tribunales tanto de Sucre, La Paz, Cochabamba, en los que se ha establecido la validez del crédito fiscal en 3 requisitos. Primero, que la factura sea original. Segundo, que el gasto esté vinculado con la actividad. Y tercero, que si sobrepasa los 50,000 bolivianos, la factura se tenga que bancarizar, se tenga que hacer a través de una entidad financiera. Con 3 de esos requisitos, no tengo por qué perder mi crédito fiscal. Pero eso no se da en la práctica. Y el Se- contribuyente muchas veces pierde eso. lo vemos cuando efectivamente el contribuyente es convencido, es intimidado, es hasta, no sé, hostigado por los funcionarios para que, bueno, esta factura es de una empresa que está en una lista de empresas que comercializan facturas y uno no sabe de dónde sale esa lista, quién ha comprobado, quién ha hecho el debido proceso para que le intimiden de forma tal al contribuyente que acabe pagando algo que no debería pagar. Eso está pasando todo el tiempo, pero cuando el contribuyente viene a mi oficina, se asesora con nosotros, le mostramos la sentencia, le mostramos esto, decimos, tenemos que parar este abuso, pues lo logramos. ¿Usted ya logró eso? Pero por ¿Sentencias supuesto, tenemos favorables, digamos? muchísimas. Sí, ¿Le sí, sí. ganó impuestos ya? Sí, 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 claro que ¿Cuántas sí. veces? Muchas. Tenemos 30 sentencias, entre 30 y 33 sentencias que ya han salido de primera instancia y una en Sucre. Pero tenemos más de 500 y 600 casos que están en proceso actualmente por los mismos criterios. ¿Las multas y los intereses inflan deudas para volverlas impagables? Era lo que nos decía hace instantes, Sí, ¿no? por supuesto que sí, por supuesto. Es básicamente una especie de inflar artificialmente una recaudación. O sea, una recaudación podríamos festejarla cuando veamos un universo más amplio de contribuyentes, pero no podemos festejar una recaudación cuando hay gente que sale de lo formal a lo informal. Quiere decir que estamos haciendo crecer. Es un desincentivo. Exactamente, y estamos artificialmente haciendo ver que estamos cobrando a pocas personas lo que deberían pagar ¿Qué todos. propone usted ahí en ese caso concretamente? Eliminarlas. Es realmente un poquito bajar las multas, eliminar un poco el crecimiento progresivo con el tiempo de elementos como el mantenimiento de valor y los intereses para que tengamos por lo menos unos 10 años de descanso, de remanso. ¿Para qué? Para que las actividades económicas también se O sea, reactiven. ¿propone eliminar estos multas e intereses por 10 años? Sí, ¿Eso tendría que propone s no, 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 ok. tendría que ser un periodo en el que sí se dé por lo menos un tiempo de remanso, de descanso a la actividad económica formal para que se reactive, especialmente en esta época tan difícil, ¿no? ¿Usted nos puede dar un ejemplo real, por favor, doctor Pérez, en este caso, de un contribuyente que hubiese sido afectado y que con su anteproyecto no hubiese estado protegido, digamos, en esta situación y circunstancia? Sí, bueno, es una propuesta realmente integral, estimada Cecilia. Beneficiaría en muchas situaciones de abusos. Por ejemplo, en el tema de solicitar alguna fotocopia, solicitar alguna prescripción, solicitar una liquidación, una certificación. El actual Código Tributario es muy ambiguo, es vacío, no tiene una norma específica y principalmente, por ejemplo, en el tema de una retención de fondos que las alcaldías han hecho masivamente, pero sin tener un documento, sin tener un procedimiento previo. Nuestro Código Tributario establece sanciones para los funcionarios que dañen a la economía, al derecho a la propiedad privada, al derecho al trabajo de los contribuyentes. Por lo tanto, no solamente es una situación, son muchísimas que actualmente el contribuyente no tiene como normativa de apoyo. ¿Cómo una sanción? ¿Puede explicarme eso, por favor, explicarle a la gente? ¿Cómo una sanción para el funcionario? O sea, funcionario que le retenga a usted, que le intervenga a cuenta, ¿será Por sancionado? supuesto que sí, porque tiene que responder no solamente frente al Estado. El funcionario público, cuando administra economía del Estado, si es que causa daño económico al Estado, el Estado le cobra. Pero nadie dice nada cuando el funcionario con su actitud le daña al contribuyente en su patrimonio, en su propiedad privada.
Entonces, ahí el contribuyente tiene la opción actualmente en la propia Constitución de exigir el pago de daños y perjuicios. Pero nuestro Código Tributario va un poquito más allá. Establece tipos de daños, establece tipos de conductas, tipos de sanciones, incluso la exoneración del cargo, incluso temas penales por esta situación de dañar tanto al contribuyente en su incluso dignidad. Yo mismo estoy siendo perseguido actualmente porque me están fiscalizando simplemente por el hecho de que tengo muchos clientes y a mis clientes les están mandando solicitudes de información sobre cuánto cobro, si tengo recibos, si pago con cheques o me pagan con cheques, un montón de cosas, violentando incluso el derecho a la privacidad. Entonces, todo eso, estimada Cecilia, hay que ponerle un freno y un equilibrio. Con mi código tributario pretendemos hacerlo. En este sentido, doctor, ¿qué mecanismos asegura para la defensa, en este caso el contribuyente, que esto no termine siendo más o menos un refugio de evasores? Sí, sí, por supuesto que sí. Nuestro procedimiento que estamos proponiendo en el código establece más o menos unos, no sé, máximo 3 meses de duración de un proceso en el cual debe definirse la situación completa. ¿Cuánto es actualmente? Actualmente no tiene un plazo definido ¿Puede ser porque puede, eterno? puede durar unos 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, dependiendo de la carga procesal inclusive. Lo que estamos proponiendo es que se libere un poquito la materia y que haya juzgados exclusivamente dedicados a materia Al tema tributaria. tributario. Y Y esto no así dure más de 3 meses. Exactamente, y así rápidamente, bajo obviamente responsabilidad del propio funcionario judicial, se termine con este tema rápidamente. Pero ojo, estimada Cecilia, la actitud de la administración tributaria también tiene que frenarse, porque si bien una fiscalización es tan importante porque es su facultad de determinar, de fiscalizar, de controlar, que se aplique pero de manera completamente seria y no solamente para recaudar o para intimidar o para justificar un cargo del funcionario. Sí, para establecer una sensación de riesgo para el contribuyente. Si es fiscalizado, tiene que pagar sus impuestos de forma voluntaria. ¿Se sentiría un ciudadano común distinto o qué sentiría un ciudadano común de distinto si mañana amanece bajo su normativa? Oh, feliz. Caminaría hacia impuestos nacionales no con miedo, caminaría con la seguridad de que le van a defender sus derechos, le van a proteger, le van a establecer una situación de acojo, porque se va a sentir, ¿Daría ganas de abrirse un sí, NID, por dice usted? supuesto, que aporta al Estado. Vería alrededor, qué sé yo, caminos, cosas diciendo, yo he pagado para esto, por lo tanto, voy a pagar mis impuestos Porque no correctamente. vamos a negar que hoy mucha gente no quiere Hay abrirse mucha un NID desigualdad, y mucha no se desigualdad. quiere abrir un NID. O, por Exactamente. ejemplo, hay facilidades para abrirse un NID, pero para cerrar un NID No no lo debería puedes ser hacer. así. El impuesto como tal, como el Estado lo dice, debería tener una dirección hacia el retorno del propio Estado, del propio dinero hacia el contribuyente, lo cual actualmente hay autores que definen al tributo como una reciprocidad tan grande que cuando ven que el Estado no está cumpliendo o es corrupto, se va el dinero a otras cosas que no quiere el ciudadano, pues el derecho del Estado de exigir el impuesto se baja y la obligación de pagar por parte del contribuyente también estaría desapareciendo. Por lo tanto, hay que ser más, digamos, flexible, hay que separar lo político de lo técnico, estimada Cecilia. He visto funcionarios que no tienen ni siquiera la capacidad de estar en la atención a un contribuyente. Es una locura lo que vemos todos los días y es lo que queremos cambiar. Si usted tuviera que resumir este anteproyecto que tiene hoy en sus manos, esta propuesta, en una medida o en pocas medidas, ¿cuánto tiene? ¿Es grande, es larguito o no? Sí, 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 son más de ¿Cuántos 200, artículos? 200 artículos. Le hago A ver, entrega oficialmente con ok, mucho cariño, estimada Cecilia, muchas para que gracias. lo Lo vamos a conozca. Es leer. importante, es maravilloso. Tiene más de 200 artículos. Como le digo, son 5 partes con sus diferentes estructuras, pero básicamente son el esfuerzo, el trabajo, no de gente que no conoce, que se está inventando, gente que hemos vivido la experiencia, buena o mala, de conocer el derecho y de conocer la realidad del Pero si usted tuviera contribuyente. que resumirlo en una sola medida, ¿cuál sería? O la que más destaca de Igualdad. estos más de 200 Sí, años. señora. Igualdad. Igualdad entre el Estado y el contribuyente es lo que nos hace falta. Igualdad, ¿en qué artículo está más contemplado dentro de En la este? primera parte, bueno, no tienen número los artículos, están con XX, pero en la primera parte están los principios rectores de este código tributario. Y uno de los principales, disculpen la redundancia, los principales principios
de este código es el principio de igualdad entre el Estado y el contribuyente. Y con eso estoy satisfecho. Usted asesoró, le tengo que preguntar esto también, obviamente, porque estamos en una etapa política. Asesoró a gremiales y transportistas, me dice que muchos de ellos siguen siendo sus clientes y los sigue asesorando. ¿Usted nos garantiza que este código lo que propone no es la voz de estos sectores? No, por supuesto que no. Yo ¿Es la tengo, voz del contribuyente en general, dice sí, usted? tengo clientes de todos los sectores. Tengo, imagínense, gastrónomos, ¿no? Que tienen que comprar su verdura, sus cositas para cocinar en el mercado y no reciben una factura. Entonces, yo necesito tampoco ir en contra de nadie, sino que haya una igualdad en cuanto a las cargas, los descargos y también obviamente los derechos entre contribuyentes y entre Estado y contribuyente. No beneficia absolutamente a nadie en específico ni privilegia, al contrario, beneficia creo a todos por igual. ¿Este proyecto usted nos garantiza que no es político? Bueno, ojalá la política me hubiera dado algo para enmarcarlo dentro de un ámbito político. Yo realmente de la política no he recibido, al contrario, la política me ha quitado mucho porque como volantes, mi currículum para poder ingresar a trabajar a la institución, jamás, lastimosamente no ha sido así. Y en lo único que confío, ¿no? Es en mi capacidad, en la experiencia, en la profesionalidad y es un aporte de vida. Tengo 17 libros publicados, entre ellos tengo aquí algunos, ¿no? Que pretendo mejorar un poco la escuela tributaria en nuestro país, el tributarismo boliviano que ha quedado olvidado, y generar esto era una cumbre, ya una obra cumbre de todo este trabajo de tantos años, que realmente, estimada Cecilia, de lo político, pues deseo no saber absolutamente nada. Usted no es político. No, para nada. Siempre uno es político, ¿no? Lo que no soy Claro, politiquero, ¿no? partidario Sí, entonces. no, politiquero no. Político siempre, me gusta tomar decisiones y la política es para eso, pero politiquería para nada. ¿Qué espera del próximo presidente? ¿Voluntad técnica, coraje político? ¿Qué hace falta en este tema? En otros, obviamente, hace falta muchas cosas, pero yo le pregunto concretamente en este tema para lograr que exista un cambio en la tributación Mire, del el país. mérito, el mérito incluso para destruir, volver una economía desastrosa, hasta uno tiene que tener mérito para eso. Entonces, si quiere destruir a la economía en la siguiente gestión, pues que busque a los mejores. O sea, los mejores para destruir una economía son los que han estado en esta gestión. Por lo que le pido a las autoridades que van a entrar es que no confíen en quienes han vivido siempre de la política o de la politiquería y del Estado, que busquen el mérito, ante todo. ¿Usted va a entregar este anteproyecto al próximo presidente? Ya lo hemos hecho en varias oportunidades, hemos cruzado en foros, qué sé yo, y hemos entregado hasta nuestros libros Pero para... formalmente, cuando ya Lo, tengamos y sepamos quién va a ser el Lo vamos a presidente hacer. No depende mucho del presidente, depende de la de la asamblea. asamblea. Y a cada uno de Y ya los sabemos asambleístas, quiénes son los asambleístas. ¿Y usted le entregó algunos? ¿Va a entregarlo formalmente? sí, a ¿Va a cada uno. ingresarlo formalmente? A cada uno les queremos hacer conocer esta propuesta para que la tomen en cuenta. Igualmente a los sectores, tanto empresarios, cámaras, colegios de contadores, auditores, profesionales, queremos que nos apoyen, que lo conozcan primero, que lo critiquen, que lo propongan, que sé yo, que tal vez alguna idea nueva, que lo complementen, pero que debatamos, abramos la discusión respecto a una necesaria reforma, estimada Cecilia, 20 años de un código tributario que nos ha hecho mucho daño como contribuyentes que ahora quisiéramos reformar. Soy el único que está proponiendo una reforma integral, pero Total. hay muchos colegas que están también trabajando en diferentes temas, perdonazos, prescripciones y otras cosas así. Maravilloso. Si pudiéramos hacer una cumbre, nos juntemos entre políticos, quienes toman decisiones y quienes aportamos como profesionales para que se cambien las cosas a mejor. Si este código no se aprueba, ¿qué panorama ve en el país en materia tributaria? Ay, qué pregunta más difícil, no quisiera pensar en eso, ni en mi peor pesadilla. Estamos cambiando de gestión, estamos cambiando de gobierno. Tiene que haber una renovación en cuanto a la normativa. Mire, Cecilia, Si no hay, ¿qué es que pasa? el Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley 843, son neoliberales, siempre han sido neoliberales, por más que hayamos tenido una constitución que nos ha hecho cambiar de ropita, idiomas nativos, qué sé yo. En economía no nos hemos movido nada. No ha habido una especie de honestidad, revolución, qué sé yo, cualquier cosa. El frente de batalla está en lo económico. Y me han hablado cooperativas mineras, me han hablado sectores campesinos, la economía comunitaria,
¿Qué pasa con lo tributario? Es transversal, por lo tanto, hay que enfocar en la economía realmente una nueva revolución, digo yo, nueva revolución. ¿Por qué? Porque efectivamente el término de inclusión, sí, ha habido indígenas, apellidos que estaban excluidos, ahora se han incluido, pero ahora es cuestión de trabajar en lo que se venga. Y ojalá no continúen las cosas como están. Si continúan, ¿qué pasa en materia tributaria en el país? ¿Vamos a seguir con esto? ¿Va a crecer la informalidad? Porque la gente no va a querer ser formal, obviamente, como pasa hoy. ¿Vamos a ser mucho más informales? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Es difícil, realmente no quisiera pensarlo, pero tendríamos igualmente una hecatombe en el tema. Por ejemplo, imagínese, nuestro código tributario debería contener el tema de las criptomonedas. Debería contener la economía digital. Por lo menos sacarle algo de los streamings que vienen del exterior, sacarle algo para el Estado. Manejar el tema de la economía mundial, pero para sacarle jugo. Yo creo que el litio es una buena oportunidad para tener valor agregado y que se quede para nuestro Estado, pero no para nuestro Estado como sector gubernamental, sino para nuestro país, para nuestra gente, que se quede alguito de lo que en la economía mundial se mueve y está apetecido por todo el mundo respecto a Bolivia. Me encantaría que pase eso, estimada Cecilia, pero si no ocurre eso, bueno, estaríamos estancados. Con su propuesta, ¿quién pierde más? ¿El fisco, los políticos o los funcionarios? Yo creo que nadie, porque simplemente hasta la propia recaudación subiría. Mucha gente pagaría lo que no puede pagar ahorita. Y mucha gente viendo esa situación, pues se inscribiría, se formalizaría. Así ¿Quién que gana creo que entonces? todos ganaríamos. Es una recaudación que vendría para toda la gente, porque ahorita tenemos malestar en todo lado. Yo creo que simplemente es aminorar un poquito esa presión y ver que todos aportemos de manera mucho, mucho más justa. Esa es la idea. Realmente en el espíritu de la norma, mire, usted me ha abierto los ojos terriblemente. Nunca me había pasado por esta experiencia, imaginado tener esta entrevista tan linda. Pero realmente el espíritu de mi código, de mi propuesta, va a apuntar a que todos estemos tranquilos. Usted sabe que por esto lo pueden acusar de defensor de evasores, por ejemplo. Exactamente. ¿Y Pero está listo uno para que tiene, eso uno pase? tiene que ser valiente, estimada ¿O ya se lo han Cecilia. dicho? Tengo detractores, tengo Salieris, tengo todo, pero me encanta. ¿Por qué? Porque es una propuesta mía, es independiente, es personal, pero trata de solucionar problemas integrales de la propia sociedad. Así que, bueno, es como alguna serie, mi hijita me hizo ver una serie donde hay un monólogo del pájaro, le dicen. Si yo me siento bien con lo que estoy haciendo, pues que vengan las críticas. Igualito va a salir todo bien. En 10 años, ¿cómo imagina usted a Bolivia, doctor? ¿Atrapada en este mismo código o con un sistema más justo para todos? Nos ha llovido plata, Cecilia, nos ha llovido ¿Qué se plata. fue? Hace tiempo alguien decía, un político decía, tenemos una Europa ya, una Suiza en Bolivia. ¿Por qué? Porque nos teníamos tanta plata para regalar cheques que debíamos haber comprado oro y oro y oro y oro y no sopesar con la situación ahorita del tipo de cambio del dólar. Estamos sometidos. Y creo yo que es cuestión de ser honestos, ¿no? Es decir, ideologías, qué sé yo, socialismo, comunismo, capitalismo, qué sé yo. La idea es trabajar, producir, enriquecernos, ahorrar. Nuestro país tiene tanto talento, nuestros jóvenes tienen tanto futuro, tanta forma de sacar iniciativas. Imagínense lo que vemos en las redes, pero lastimosamente la politiquería ha ido un poquito deteriorando justamente esa formación. En vez de pasar idiomas, y voy a hacer, algunos me van a odiar por esto, ¿no? En vez de pasar idiomas nativos, deberíamos pasar inglés, alemán, francés y chino mandarín, qué sé yo, porque le cuento que en Aymara pues no hay un término para el cero. O sea, no se puede enseñar matemáticas en Aymara. Entonces, realmente hasta nuestra educación ha sido un poquito contenedora del crecimiento. Yo en 10 años espero que mi hijita va a estar en 10 años trabajando en un país, espero, muy productivo, Con un código diferente. con un código Tributario hablo, ¿no? con normas diferentes. El código de comercio también tiene que cambiar. Estamos proponiendo algo también con alguna tesis de alguna de mis auxiliares en la oficina. También estamos queriendo proponer el procedimiento administrativo que cambie también la ley general de aduanas. O sea, tenemos que evolucionar, tenemos que mejorar y aprender de las fallas del pasado. Es avanzar. Avanzar.
porque estamos estancados. Con lecciones aprendidas. Sí, sí, estamos estancados. O sea, imagínense, Estancados, pero para beneficio de unos cuantos en el Estado. no creo que haya beneficios, digamos, eternos, ¿no? Es decir, sí ha habido, y la corrupción siempre va a haber. Yo digo, si los funcionarios de impuestos van a entrar a trabajar o los jueces van a entrar a trabajar, deberían esclarecer sus cuentas bancarias, deberían esclarecer sus líneas de teléfono, a ver con quiénes hablan. Y efectivamente ahí tendríamos una sociedad un poquito más honesta, más abierta, más justa, pero también con menos problemas. Ahí sí, todos ganaríamos si hubiera menos corrupción. Bueno, tengo que hacerle ya prácticamente el ping-pong final. Ha sido muy interesante esta charla, doctor Pérez. El SIN o el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? ¿Institución necesaria o una máquina de miedo? Sí, máquina de terror. ¿Un presidente que respete al contribuyente es posible o es una utopía? Si el dinero es bien utilizado, se puede respetar. No es un sueño, digamos. No, no. Si se demuestra que el dinero que uno está aportando se utiliza bien, sí es un presidente respetable. ¿Qué indigna más? ¿La corrupción o la burocracia? La corrupción, por siempre, ¿no? Y da lugar a la burocracia también, la corrupción. El peor enemigo del ciudadano. Una ley mal hecha o, como yo digo, en el país de las interpretaciones, un funcionario que la aplica mal. La tendencia es aplicar la inteligencia artificial para que el ser humano se aleje un poquito de las normas, de las reglas. Es decir, que no haya una intervención de un funcionario en las decisiones. Entonces creo yo que ahí por ahí se puede apuntar la Pero el inteligencia peor enemigo artificial. del ciudadano, ¿qué es? ¿La ley o el funcionario? El funcionario, por supuesto que sí. Que Que mal aplique, aplica la por ley supuesto. o la interpreta como él quiere. Inclusive una ley que es clara. He visto casos que realmente, mi estimada Cecilia, frente a la cámara en el Zoom, he visto cómo las expresiones van cambiando, sabiendo que deberían aplicar así la ley porque era clarita, no la aplican ¿Y por eso, por corrupción o por qué? por corrupción. El funcionario es el mayor peligro para la sociedad, el funcionario corrupto. ¿Y eso es posible eliminarlo? Con valores, con educación, con la formación, con mérito, saber que uno va a tener éxito si estudia, si lee, si se Claro, capacita. pero bueno, a ver, eso es un tema ya personal. Yo digo, en lo que es la construcción de Estado, este tipo de proyectos, cambiar las normativas actuales para que sean más claras, para que tengan sanciones, eso puede hacer que cambie. Exactamente, el Ok. saber muy bien, como lo dijo usted, que todo acto tiene una consecuencia, tanto positiva como negativa. Henry Pérez Oxa, abogado independiente o un político en potencia. Uy, ojalá la política me hubiera dado y quisiera algo de la política, para nada. Eso, yo confío, como le decía, en mi capacidad, en mi profesión, en mi independencia, en mi libertad. Realmente soy alguien que se ha formado en la calle con el esfuerzo y espero que eso también repercute en muchos colegas que realmente pienso que es hora de la redención. ¿Por qué? Porque hemos vivido mucha gente bueno, ha vivido mucha gente del Estado por mucho tiempo. Así que este tiempo va a tener que ser para leer, para capacitarse, para construir, para formarse. Así que no, político no creo, nunca. Seguirá siendo abogado independiente, Independiente. apasionado del sector tributario, Uy, digamos. tantas pasiones que uno tiene, las películas, los libros, la ciencia del derecho para mí es una ciencia de vida y quiero realmente cambiar la imagen de los abogados. Hay abogados, habemos abogados éticos y con valores. Bien, quiero agradecerle por estos minutos, por haber conversado con nosotros, por habernos dado algunas luces, algunas cosas claras en relación a esta propuesta de anteproyecto del nuevo Código Tributario Boliviano que tengo aquí en mis manos. Si hay gente que lo quiere ver, que quiere, como usted decía, porque usted lo abre este anteproyecto, doctor Pérez, a la discusión, al debate, ¿cómo hace? Bueno, lo hemos publicado el 6 de agosto en conmemoración a los 200 años. Yo estaba en la Feria del Libro, es nuestro cuarto año que participamos en la Feria del Libro en La Paz, y lo hemos publicado a las 12 del mediodía por mis redes. Lo pueden descargar en PDF y la versión en libro nos la pueden pedir al teléfono 725-00516, completamente gratuito.
Si desean conocerlo, que si desean estudiarlo, analizarlo, criticarlo, comentarlo, complementarlo, pues ojalá que llegue también a los oídos de quienes toman decisiones, asambleístas y las autoridades. Porque ya sabemos quiénes son, ¿no? Con quiénes están en esta asamblea que va a Pero me estar encantaría, desde Cecilia, noviembre, que sí. como tenemos 3 poderes, ¿no? El poder judicial está ahí, ya lo conocemos, con sus bemoles. Tenemos el poder legislativo ya definido con los nombres de los diputados, pero nos falta el poder ejecutivo. Por eso esta segunda vuelta es histórica. ¿Por qué no nos dicen cuál va a ser su gabinete? Y yo voto, dependiendo si es una persona de mérito, quién va a ser el presidente ejecutivo, no va a ser un interino de impuestos nacionales, de la aduana, cómo se va a elegir al personal. Me encantaría conocer esas cosas que son los pormenores del poder ejecutivo que nos falta por conocer. Por eso es importante esta etapa que la recojan las autoridades que van a Sin entrar. duda alguna, porque eso es lo que usted acaba de apuntar es interesantísimo. ¿Quiénes van a estar en el gabinete? ¿Quiénes van a manejar la economía? Y dos, el tema de estas entidades como servicio de impuestos, ¿no? Para que no sirvan al Estado partidariamente hablando, sino al Estado para que obviamente las cosas sean más justas. Creo que se han servido a las personas. Claro. De verdad que sí. Y sí, las personas que han entrado a espacios de poder con mucha, pero con muchas ganas de angurria, ¿no? De robar. Y de verdad esperemos que eso cambie, estimada Cecilia. Muchas gracias, gracias. Aquí está la propuesta, la pueden buscar, la pueden debatir, le prometo que lo voy a hacer, porque obviamente esto para quienes tributamos es importantísimo. Adelante, Bien, estimada muchas Cecilia. gracias. El doctor Henry Pérez Oxa ha estado en este episodio de La Mira, que propone un código tributario, un nuevo código tributario que pone al contribuyente en el centro, principalmente de el país. No como víctima, sino para que todos, definitivamente en Bolivia, querramos tributar. Seamos un país que aumenta la masa tributaria de manera justa y dejemos esto que hoy nos acompaña, que es la informalidad en el día a día. En un país que tiene déficit fiscal, evasión y desconfianza hacia el Estado, queda sin duda alguna, y mucho más ahora, la interrogante y la pregunta, después de escuchar al doctor Pérez Oxa, si esta es la salida necesaria para Bolivia bajo el riesgo de debilitar la recaudación o es lo que hoy por hoy necesita el país para salir adelante, en el marco de lo que va a ser obviamente también una nueva gestión de gobierno a partir del mes de noviembre. La respuesta, como siempre, se la dejamos en sus manos, en manos de ustedes. Nosotros hemos preguntado y esperamos obviamente generar, como siempre, debate a partir de este espacio. Esto fue En la Mira. Gracias, doctor. Buenas noches. Esto fue En la Mira, esta noche con un episodio especial. Obviamente nos vemos en el próximo episodio y déjenme que agradezca como siempre a Care Santa Cruz y a Finese por permitirnos acompañarlos cada domingo.